Gloria al Señor Jesús. Puede ponerse cómodo. Bueno, hermano, yo he citado, el Señor me ha regalado un nombre para este mensaje y lo he llamado un encuentro personal con Jesús. Yo no sé si usted ha tenido un encuentro personal con Él, pero yo doy testimonio en esta tarde de que ese Jesús del cual voy a predicar ha hecho en mí una obra tan maravillosa, hermano, que yo podría decir que Dios es tan bueno, que no solo ha tenido un encuentro, sino que todos los días que yo quiero tener un encuentro con Él, Él está dispuesto a tener un encuentro conmigo. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando estaba el Señor Jesucristo hablándole pues a los fariseos que habían de oír la palabra del Señor, dice él que venía de Galilea y fue otra vez que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, pero que allí en ese traspaso de ciudades tenía que pasar por Samaria. Y cuando iba caminando por Samaria, ya dice que era la hora sexta, o sea que ellos ya venían varias horas de camino, y la hora sexta era de madrugada, o sea que ellos venían ya habían salido en la madrugada y eran las 6 de la mañana, porque la hora sexta hablan de más o menos, digamos que eran las 6 de la mañana, y se sentó cansado del camino. Y la palabra del Señor dice que Jesús estaba cansado del camino porque Él se había convertido en hombre. Dios, siendo el mismísimo Padre de los cielos, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo igual y semejante a nosotros, para que le viéramos en forma de hombre y para que el ser humano no tuviera la excusa de decir de que no podemos sufrir penalidades y sufrir dolores y sufrir tristezas. Y Dios, siendo el mismo Dios, se sintió cansado del camino y tuvo que sentarse a reposar allí en el pozo de Jacob. Pero dice la palabra que en ese entonces, en el momento en que estaba el Señor allí sentado reposando, los apóstoles se fueron a comprar comida porque venían ya exhaustos y tenían hambre, porque necesitaban recobrar fuerzas. Pero el Señor, hermano, en el momento en que se sienta en aquel lugar, dice la palabra que se encontró con una mujer de Samaria, una mujer samaritana, y empieza a tener una conversa con ella allí tan sencilla, una conversa tan humilde, una conversa que iba a trascender, hermano, en la historia de la humanidad y en la historia de Samaria. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor no pierde su tiempo, porque el Señor es un Dios que es dueño de la plata y del oro, pero también es dueño del tiempo. Gloria al Señor. Y el Señor no estimaba y no perdía tiempo para nada, y Él sabía que aquel encuentro que iba a tener con aquella mujer iba a ser un encuentro especial y diferente. Y aquella mujer, hermano, no se alcanzaba a imaginar quién era aquel hombre que estaba allí sentado, y llega y se arrima a sacar agua, me imagino que para los quehaceres del hogar y para hacer su alimentación y tantas cosas. Pero dice la palabra del Señor que Él le pide agua. Mujer, dame de esa agua para que yo beba. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, vienes a mí a pedirme que te dé agua, siendo yo mujer samaritana? Y resulta, hermano, que los judíos y los samaritanos no se entendían entre sí, por una sencilla razón. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 25, la palabra del Señor narra en aquel capítulo que fue destruido en el capítulo 18 Samaria. Pero a los pocos tiempos Israel fue destruido también por el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 25 que el rey Nabucodonosor sitió al pueblo de Israel
Y la ciudad de Jerusalén fue sitiada por 2 años. No podía entrar ni salir de allí ningún ser humano, porque aquel que salía era apresado o era asesinado. Y dice la palabra del Señor que por 2 años estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén hasta que ya llegó el hambre hasta aquel lugar. Y los soldados, viendo la oportunidad de escaparse por una brecha que había entre una de las murallas de la ciudad de Jerusalén, salieron espavoridos por aquella brecha. Y el rey de Jerusalén también salió corriendo de aquel lugar. Y por allá fue capturado en el monte. Y dice que fue degollada su familia y él también fue asesinado. Le sacaron los ojos. Gloria al Señor. Y mucho tiempo después, en el libro de Nehemías, la palabra del Señor narra que, bueno, el pueblo de Israel, hermano, después de que el ejército sale de allí, dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor dio la orden para que entraran al pueblo de Jerusalén. Y destruyeron todas aquellas murallas, y destruyeron el altar de Jehová, y destruyeron todo lo que había en aquel lugar que servía para adorar al Señor. Vendieron las mujeres, vendieron los ganados, vendieron el pueblo de Israel a todo aquel al que capturaron. Fue repartido por todas las tierras y vendidos como esclavos. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel se había ensoberbecido ante la palabra y ante el mandato de Dios, y prefirieron irse al pecado antes que seguir la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor narra que Nabucodonosor envió a ese ejército y sitiaron a Jerusalén y acabaron con ella hasta que quedó únicamente escombros. Pero dice la palabra del Señor que en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, narra que Nehemías estaba allí trabajando en la ciudad de Susa para el rey Artajerjes. Y dice la palabra del Señor que Dios colocó el sentir en Nehemías, porque era un hombre de Dios, porque era un hombre que siempre había tenido las raíces de su tierra en su corazón. Y Dios colocó el sentir en Nehemías para que hablara con aquel rey para ir a levantar nuevamente las paredes de Jerusalén. Y cuando estaba allí el profeta Nehemías hablando al rey, le dice el rey: venga, Nehemías, ¿usted por qué tiene esa cara tan triste? Y Nehemías le dice: señor rey, es que estoy muy triste porque el pueblo de Jerusalén ha sido acabado, ha sido sitiado. Y a mí me gustaría, oh rey, volver a levantar las murallas de aquel pueblo. Y el rey, dice la palabra del Señor, que Dios colocó en el corazón del rey apoyar el propósito de Nehemías. Y se fue Nehemías a construir y a reedificar nuevamente a Jerusalén. Pero la palabra del Señor narra que el pueblo de Samaria se ensoberbeció y le dio enojo porque iban a volver a levantar ese pueblo santo que alababa y glorificaba al pueblo de Israel. Y desde allí, hermano, empieza como a haber como esa guerra y empieza a haber destrucción entre Samaria y Jerusalén. Pero resulta que Samaria y Jerusalén venían en una guerra desde hacía hace mucho tiempo, hermano, porque el pueblo de Samaria era descendencia, gloria al Señor, de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con aquella mujer sierva. Entonces Samaria creía que también tenía descendencia del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Samaria era de los gentiles, era un pueblo gentil. Pero Jesucristo, hermano, en el momento en que se encuentra con la mujer samaritana, no hace acepción de personas como lo hace el pueblo de Israel, sino que él, siendo de allí, del pueblo judío, toma la decisión de arrimarse a aquella mujer siendo samaritana, y acaba todo lo que los presagios, y acaba toda la guerra, y acaba todo lo que el rey y los reyes habían construido por tanto tiempo. Y dice la palabra del Señor que el Señor, el mismo Dios, hecho en forma de hombre,
Se sentó al lado de aquella mujer y rompió paradigmas en aquella comunidad, rompió paradigmas en el ser humano, porque Dios, querido amigo y querido hermano, hace cosas grandes en lo sencillo, hace cosas grandes en lo pequeño, en lo frágil. Gloria al Señor. Y destruyó murallas, destruyó creencias que pueblos habían arraigado desde la creación del mundo. Porque desde la historia de Abraham venía esa guerra entre Isaac e Ismael, porque uno decía que ser de la descendencia de Dios y otro decía no ser de la descendencia de Dios. Pero el Señor mismo, hermano, cambió los designios de la humanidad. El mismo Señor nos dio a entender de que para los gentiles también era salvación. Por eso nosotros en esta mañana nos damos el privilegio de haber recibido también al Señor Jesucristo. Gloria a Dios en nuestras vidas. Si Dios no hubiera roto, ese paradigma de tanto tiempo, los gentiles, o sea nosotros, hermano, los de la iglesia pentecostal de Gaitán, no hubiéramos tenido el privilegio de dar a conocer el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero Jesucristo sabía que ese encuentro personal con la samaritana no era un encuentro sencillo, no era un encuentro cualquiera. Era un encuentro que iba a romper la historia en dos. Para que Gaitán, para que los amigos de Gaitán, para que los amigos de Colombia entendieran de que hay un Dios en los cielos que tiene su misericordia con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor. Hermano, Jesucristo cambia paradigmas. Jesucristo cambia ideologías. Jesucristo es un Dios, hermano, que hace obras grandes de cosas pequeñas. Mire, los apóstoles cuando llegaron de Samaria de comprar, vieron a Jesucristo hablando con la mujer samaritana, y ellos ni siquiera se preguntaban entre sí, venga, ¿qué estará hablando el Señor con aquella mujer? Pero el Señor Jesús sabía que desde ese momento que estaba hablando con la mujer samaritana, gloria al Señor, aquella comunidad no iba a sacar una agua de ese pozo, porque el pozo de Jacob había sido uno de los problemas, hermano, entre el pueblo de Samaria y de Jerusalén por mucho tiempo. Ellos se habían peleado ese pozo por infinidad de tiempo, porque todos decían ser la herencia de Jacob. Y dice la palabra del Señor que los apóstoles llegaron allí y pensaban únicamente entre sí, bueno, ¿y qué estará hablando el Señor con esa mujer de Samaria? Pero el Señor entendía que por esa conversa tan sencilla y tan humilde, por una conversa de decirle únicamente, mujer, dame de beber, iba a romper paradigmas a través de la historia, para que muchas almas en el mundo entendieran que hay un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que vino a hacer un sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y tuvo una conversa tan sencilla, hermano, que simplemente le dijo, mira, mujer, si tú entendieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, yo te daría a beber una agua diferente, una agua, gloria al Señor, que brotaría de tu cuerpo, de tu vida, gloria al Señor, para la vida eterna. Mire, hermano, muchas veces en nuestra vida nos hemos arraigado de paradigmas y cosas que nuestros papás nos enseñaron desde que éramos niños. Y yo recuerdo cuando pertenecía a la iglesia romana, que estaba preparado, trabajaba allí en la iglesia como acólito. Y la idea de mi mamá era que nosotros nos presentáramos para ser sacerdotes, para ser curas. Y hermano, esa religión, esa doctrina estaba tan cimentada en nuestro corazón, que nosotros veíamos ese servicio a Dios como algo grande.
Y en los momentos de la Semana Mayor, nosotros no veíamos la hora de estar allí de primeras, cargando un ídolo que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no oye, nariz tiene pero no huele. Eso es lo que dice el Salmo 115. Pero un día, hermano, después de que esos paradigmas estuvieran en mi vida y en la vida de mi hermano por tantos años, Jesucristo llegó y con una simple conversa, con un simple tratado: querido amigo, Jesucristo te ama y te quiere cambiar. Entonces rompió un paradigma que había en mi vida y en la vida de mi hermano, y pudimos entender de que es que Jesucristo vive y se mueve en medio de las cosas pequeñas. Gloria al Señor. Por eso, querido amigo, cuántas veces el Señor Jesús te ha mandado a un amigo, te ha mandado a un hermano, te ha mandado a un niño, para que por medio de una palabra sencilla nosotros podamos entender la grandeza que tiene el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, querido amigo, en tu vida hay murallas, en tu vida hay destrucción? ¿Sabes qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Como su corazón se ensoberbeció y no quiso aceptar el llamado de Dios, no quiso aceptar y hacer la voluntad de Dios. Dios sitió al pueblo de Israel y tumbó y derribó, gloria al Señor Jesucristo, con el rey Nabucodonosor, aquellas murallas, y destruyó aquella ciudad. Y yo quiero hacer un paralelo entre aquellas murallas y la vida de los amigos que hay en esta tarde. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor a tu vida y tú no has obedecido al llamado de Dios? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto de una y otra manera la palabra de Dios en tu vida, en tu familia, y de pronto tú no has tomado esa decisión? Pero ¿sabes qué ha hecho Satanás? Ha cogido tu vida y ha destruido murallas en tu vida, ha destruido tu familia, ha destruido tu hogar, ha destruido tus hijos, ha destruido a los tuyos, porque eso es lo que se dedica Satanás. Pero cuando el pueblo de Israel entendió por medio de Nehemías de que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, gloria al Señor, entonces mandó a Nehemías allí para que volvieran a reconstruir nuevamente las murallas, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que Samaria se ensoberbeció y se enojó porque iban a volver a levantar nuevamente las murallas del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, hermano? Que el pueblo de Israel son un solo pueblo, gloria al Señor. Mire, el pueblo de Israel, hermano, es un pueblo diferente a los demás. ¿Sabe por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y eso lo demuestran, gloria al Señor. Los judíos, hermano, son los hombres de los más ricos del mundo y de los más organizados. Mire, yo trabajaba en una empresa que era de judíos, y el dueño de la empresa era un muchacho muy joven, tenía como 25 años y era judío. Y una vez hizo una reunión a toda la empresa en un diciembre, y él nos explicaba que los judíos eran un pueblo tan especial porque cuando ellos veían a un judío caído, ellos sacaban de la plata de todos los judíos y ayudaban a ese judío a levantarse para que no sufriera penalidades. Eran uno solo. Y la palabra del Señor narra que lo primero que hizo Nehemías con el pueblo de Israel fue empezar a rescatar a todos aquellos que estaban siendo, se los habían llevado para trabajar como esclavos, y empezó a rescatarlos y a traerlos al pueblo de Jerusalén nuevamente para que fueran un ejército fuerte. ¿Y sabe qué le decía Nehemías a este pueblo? Le decía: pueblo mío, no temáis, porque el Dios que nosotros tenemos peleará por nosotros, porque es un Dios fuerte y grande, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que Nehemías, con aquellas ciudades donde solamente tenía las familias, eran mujeres y niños, y dice la palabra del Señor que las mujeres cogían lanzas y palos,
y se ubicaban a la puerta de la ciudad de Israel para combatir contra los samaritanos, gloria al Señor. Y dice la palabra que cuando Samaria iba a atacar al pueblo de Israel, siempre Samaria salía vencido. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba ahí adelante protegiendo a ese pueblo que había tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. Yo no sé, querido amigo, si usted en esta tarde ha tomado la decisión de buscar de Dios, de aceptarle al Señor en su corazón. Pero yo estoy convencido, hermano y amigo, que en este momento el Señor Jesús está haciendo un llamado para tu vida. Y así como se lo hizo a Nehemías, lo está haciendo a tu vida, para que empieces a levantar murallas que hay caídas en tu vida, murallas que de pronto Satanás destruyó, cosas que no han podido salir de tu corazón y que de pronto has creído imposibles. Para Dios todo es posible. Y en esta tarde, de una manera sencilla, de una manera tranquila, el Señor puede estar tocando la puerta de tu corazón. La palabra del Señor en Isaías 55, leía al hermano ahorita: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos, dice el Señor. Y yo quiero invitar en esta tarde a un amigo que sienta que ya su vida no tiene salida, que sienta que de pronto su hogar está a punto de derrumbarse, que sienta que sus hijos de pronto los está perdiendo, que sienta que su esposa ya no quiere estar más con él o su esposo, o que sienta que le hace falta algo en su vida, así como es la presencia del Señor. Yo quiero invitarte a este lugar para que reconozcas que hay un Dios en los cielos que puede levantar muralla nuevamente en tu vida. Gloria al Señor. Que lo que Satanás y el mundo destruyó en esta hora puede ser levantado nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo así lo creo, querido hermano y amigo. Aquí hay un Dios tan grande que no ha pasado en el tiempo, porque Jesucristo, hermano, es el mismo hoy, es el mismo de ayer y es el mismo de todos los tiempos. Gloria al Señor. Y sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Y yo te voy a invitar para que estés en pie y vamos a orar al Señor en esta tarde. Algunos aprendimos del mundo, pero Jesucristo con el poder del Espíritu Santo nos transformó. Otros estaban en la iglesia, pero no hacían parte de ella. Y llegó Jesucristo también y transformó sus vidas. Yo en esta tarde hago la invitación a un amigo que quiera pasar aquí adelante y que quiera poner su vida en las manos del Señor Jesús, para que Dios haga una obra especial. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Usted lo cree, hermano? Usted me ayuda a creerlo. Démosle una alabanza al Señor. Bueno, gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. El Señor se pasea en medio de nuestro pueblo y yo sé que está tocando corazones. Y aquí está este lugar abierto para todo aquel que crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, eterno Rey de gloria y de alabanza, en esta tarde, Padre Celestial, te estamos presentando, Señor Jesucristo, todas las almas, cada uno de los amigos que hay en este lugar, para que seas tú protegiéndoles, Señor, para que seas tú ayudándoles, para que seas tú obrando, Señor, en sus vidas y levantando, Padre Santo, esas murallas, y levantando, Padre Santo, cosas grandes, bendito Rey. Oh Padre Santo, muestra, Señor, tu poder en tu nombre santo. Te lo pedimos, Señor Jesús. Oh bendito Rey. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.
a todos los sedientos. Si hay algún sediento en esta tarde, aquí está este altar.